13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 y 19. Ahí estamos, no hay ningún grupo más. Sí, el 20. El 20. ¿20? Ah, bueno. Bien. Vamos a realizar en esta mesa la experiencia número 1 correspondiente al choque elástico. Después vamos a hacer la número 2, choque plástico. Y por último la número 4, que es péndulo balístico. ¿Sí? Vamos a empezar por la primera, que sería el choque elástico. En esta experiencia lo que queremos realizar o simular es un choque elástico entre dos cuerpos, ¿sí? En este caso vamos a tener carros, ¿sí? El cuerpo es una forma de V invertida, es de aluminio con la veleta, ¿sí? En este caso, para simular el choque elástico, tienen dos horquillas con bandas elásticas, ¿sí? Que cuando chocan, la energía se transfiere por medio de las bandas elásticas, ¿sí? Por lo tanto, el choque que se produce entre los dos cuerpos es un choque elástico, ¿sí? Bien, en un choque elástico, ¿cuáles son las magnitudes que nos interesa analizar? ¿Qué se conserva, qué no se conserva? Por ejemplo, en este tipo de choque. Bien, se conserva la energía mecánica y la cantidad de movimiento. ¿La cantidad de movimiento qué es? ¿O cómo se calcula? Bien, es el producto de masa por velocidad. Nosotros lo que vamos a tener es un riel, ¿sí? El riel romboidal marca Paco, con una serie de orificios a lo largo de sus dos caras superiores, ese ya lo conocen. Lo vamos a conectar a una turbina, ¿sí? Para minimizar el efecto de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Porque si bien en un choque elástico la energía mecánica se conserva, si tenemos una fuerza de rozamiento que es una fuerza no conservativa, no se nos va a poder cumplir esa condición. Entonces por eso es que tratamos de minimizar el rozamiento que va a haber entre el carro y el riel. Bien, entonces acá pueden observar el riel, los dos carros, ¿sí? Y bueno, van a estar pasando por dos sensores, ¿sí? Son dos fotocélulas, ¿sí? Que bueno, básicamente cuando el haz de luz del emisor al receptor es interrumpido por la veleta, ¿sí? La veleta es esto que tienen acá arriba. Cuando es interrumpido por la veleta, se calcula el tiempo que es interrumpido de ese haz de luz, ¿sí? Teniendo en cuenta el tiempo que tarda en pasar el carro, ¿sí? Y la longitud de la veleta, ¿sí? Vamos a poder determinar la velocidad en ese punto. De igual manera, para el carro 2, cuando pase por el sensor número 2, vamos a poder determinar su velocidad, ¿sí? Y si este llega a pasar, también vamos a capturar su velocidad. Bien. Entonces, estos dos sensores, como pueden observar, está conectado a la interfaz GLX Explorer, ¿sí? Tiene un adaptador digital para conectar los dos sensores, ¿sí? Y la GLX Explorer está conectada a la compu, en donde tenemos el software Capsule, ¿sí? Ahí lo que vamos a ver es una tabla de velocidades, ¿sí? Vamos a ver la tabla de velocidad del sensor 1 y la tabla de velocidad del sensor 2. Bien. Lo que vamos a hacer, bueno, si queremos analizar en este tipo de choque, ¿sí? Lo que vamos a hacer es realizar tres secuencias, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hacer es, con los carros más o menos aproximadamente las dos masas iguales, ¿sí? Vamos a simular un choque completamente elástico, ¿sí? Después lo que vamos a hacer, a uno de los carros le vamos a añadir masa. Es decir, el carro M1, por ejemplo, va a tener más masa que el carro M2, entonces vamos a producir el modo choque y vamos a ver qué es lo que va a pasar. De igual manera, le vamos a agregar más masa al carro 2 como última experiencia, ¿sí? Acá vamos a tener una tabla de las tres secuencias, ¿sí? La primera, habíamos dicho, con masas iguales. La segunda, bueno, en este caso M2 va a tener mayor masa que M1, ¿sí? Y la tercera, que es M1, tiene mayor masa que M2. Y vamos a analizar cómo se conserva la cantidad de movimiento y la energía en estos dos cuerpos. Bien,
Fíjense en que nosotros previamente nivelamos el riel, ¿sí? Por lo tanto no deberíamos tener ningún tipo de aceleración en nuestro sistema. Si bien, si yo activo la turbina, bien, déjenme nivelar un poquito más. Ahí podemos decir que más o menos está un poco nivelado. Se van a mover entre sí básicamente porque esta horquilla lo que hace es lo inclina así, ¿sí? Y eso lo que hace es generar una componente que lo acelera, ¿sí? Por eso es que se van así, ¿sí? Pero bueno, no lo podemos evitar, salvo que le empecemos a meter contrapeso del otro lado, pero bueno, ya se empieza a complicar. Bien, vamos a empezar con la primera secuencia. Vamos a anotar la masa del carro M1. A ver, primero le voy a escribir acá M1 con una balanza. Vamos a medir su masa, 199,5 gramos. Esto está en gramos. Y M2, 201,1 gramos. ¿Sí? Bien, esas son las dos masas iniciales. Bien, entonces, si los dos cuerpos más o menos tienen la misma masa, ¿sí? ¿Qué creen que va a suceder cuando el cuerpo M1 choque con el cuerpo M2? ¿Toda la energía del cuerpo M1 se va a transferir al 2 o se va a transferir en una cierta proporción? ¿Cómo creen que va a pasar? Tanto la pelotita A van a tener velocidades que ahora sí van a tener una componente. Bien, vamos a analizarlo. Entonces, lo que debería pasar es que toda la energía cinética, ¿sí?, que tiene el cuerpo M1 se debería transferir al cuerpo M2. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la secuencia inicial para cada uno de los tres casos, ¿sí?, en el cual le vamos a dar un pequeño impulso al carro M1 teniendo quieto el carro M2. ¿Sí? Este va a estar en reposo inicialmente. Por lo tanto, acá vamos a ir anotando que su velocidad, la del carro 2, va a ser siempre 0. ¿Sí? Y esto vamos a poner metros sobre segundo. Bueno, todas las velocidades, ¿no? Bien. Entonces, cuando el carro M1 impacte con el carro M2, el M1 se debería quedar quieto y el M2 debería salir prácticamente con la misma velocidad que tenía el M1. ¿Sí? El M2 debería salir con la misma velocidad que tenía el M1. Bien. Nosotros primero vamos a adoptar nuestro sistema de referencia y vamos a tomar positivo todas las velocidades que van en este sentido. ¿Sí? Por lo tanto, siempre el carro M1, el carro 1 va a tener velocidad inicial positiva. Entonces, y después vamos a ir determinando qué es lo que va a pasar. Bien, para empezar, ¿alguna duda con la experiencia? ¿No? ¿Con el equipamiento? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la primera secuencia en la que yo le voy a dar un impulso y vamos a ver cómo interactúan los dos cuerpos. ¿Sí? Primero voy a poner a medir. Y esto es una vista desde arriba. Si nosotros miramos desde arriba hacia abajo, hacia la mesa, bien, vamos a ver el eje. En este caso vamos a tratar de dejar quieto el carro 2 y le voy a dar un pequeño impulso al carro 1. La velocidad final de EVA fíjense en que se quedó quieto y este salió disparado allí. Bien, pudieron observar, ¿no?, cómo toda la energía que tenía el carro 1 se transfirió al carro 2, ¿no? Bien, eso debido a que no hay ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema y bueno, justamente por eso. Entonces vamos a anotar. Vamos a analizar antes y después del choque.
inicial. Ya podemos decir que la velocidad final del carro 1 era de 0. ¿Con qué velocidad? Con una velocidad. Bien, Dos vectores. la velocidad inicial que tenía el carro es de 0,473 Pero yo ahora metros lo voy sobre a segundo. descomponer en 0,473 como esta metros sobre velocidad segundo. solamente Y la velocidad final del carro 2, 0,461. es igual a la masa de A 0,461. Bien, fíjense en que el carro 2 tiene una velocidad levemente menor al carro 1, pero fíjense en que a su vez el carro M2 tiene una masa levemente mayor. Por lo tanto, el producto entre masa 1 por velocidad 1 debería ser igual a masa 2 por velocidad 2, ¿no? Porque esa es la cantidad de movimiento, se debería conservar. ¿Eso lo pueden ver? componentes X y Y. Tendría que haber dado exactamente igual si las dos masas hubiesen sido iguales. Solamente que ahora ¿Sí? digo, la masa de A Bien. en inversor, la masa de A Perfecto. por la velocidad. Después ustedes van a tener que hacer el análisis de energía. Bueno, acá tienen la velocidad inicial del carro 1 por la masa 1 debe ser igual a la velocidad final del carro 2 por la masa 2, ¿no? La cantidad de movimiento final. Inicialmente la cantidad de movimiento estaba dada por el único carro que se estaba moviendo, ¿sí? Y finalmente el único carro que se estaba moviendo era el 2, ¿no? Por eso es que la cantidad de movimiento la calculamos con el carro 2. La energía mecánica, ¿qué tenemos? Nuestra energía potencial gravitatoria igual a 0 la definimos sobre el G, ¿sí? Por lo tanto no tenemos energía potencial gravitatoria. Elástica no tenemos porque no tenemos ningún resorte actuando en nuestro sistema, por lo tanto tenemos solamente energía cinética, en donde la energía mecánica inicial, que era la energía cinética que tenía el carro 1, debe ser igual a la energía mecánica final, ¿sí? En el final se estaba moviendo el carro 2, ¿sí? Por lo tanto sería su energía cinética, que es un medio de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado, ¿sí? Esto se debería cumplir, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con este primer caso? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Denme un segundo, voy a buscar las masas para poder colocar sobre la... Las componentes del coseno del ángulo van a dar en la dirección positiva de ella, entonces por eso la sumo. Ya ven. Pero las componentes de I, la velocidad de A va hacia arriba y la velocidad de B, la componente de I, va hacia abajo. Masas, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué les había dicho yo recién? Juntando el cerebro en algún lugar. Que MA es igual. Bien, vamos a agregarle dos masas que pesan 100,2 gramos. O sea, al carro 1 le vamos a agregar 100,2 gramos adicionales, ¿sí? Por lo tanto, acá vamos a tener 299,7, ¿no? ¿Eso lo ven? Lo único que hicimos fue agregarle 100,2 gramos al carro 1. Sí. La experiencia no era que el carro 1 pesaba menos. Ah, bien, sí, es verdad. Bueno, entonces esto se lo vamos a agregar al carro 2. Por lo tanto, acá vamos a seguir con los 199,5 y a este le vamos a agregar los 301, ¿sí? Bien, entonces lo único que hicimos fue agregarle más masa al carro 2. Vamos a repetir la experiencia. Como yo les dije al principio que son todos tiros políticos, antes del choque, la pregunta va a ser un tiro liso. Y esa velocidad de tiro liso está relacionada con la distancia de alcance. ¿Cómo se relaciona? Ahí vamos a repetirlo de nuevo porque voy a separar más. La distancia de alcance es la velocidad inicial por el tiempo de vuelo. ¿Se acuerdan esto del periodismo? Y lo mismo vale para las pelotitas después del choque, porque después del choque, las pelotitas van a ser dos tiros oblicuos, cada una va a ser
Bien. Vamos a repetir ahí. Bien. Entonces tenemos la velocidad inicial del carro 1 es de 0,603 metros sobre segundo. 0,603. La velocidad final del carro 1 es de menos 0,123. Menos 0,123. ¿Sí? Fíjense, o recuerden que nuestro sistema de referencia era positivo hacia la derecha. ¿Sí? Como el carro final, la velocidad final del carro 2 fue hacia atrás, ¿sí? Por eso le agregamos el 5. Bien. Y la velocidad final del carro 2 es de 0,466. De la altura inicial, muy bien. ¿De algo más? Bien. Nuevamente van a tener que evaluar la cantidad de movimiento del sistema y la conservación de la energía mecánica. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer la cantidad de movimiento? Bueno, inicialmente teníamos solamente el carro 1 moviéndose, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener la velocidad inicial del carro 1 por su masa como la cantidad de movimiento inicial. Y la cantidad de movimiento final, ¿qué vamos a tener? El carro 2 moviéndose hacia la derecha y el carro 1 moviéndose hacia la izquierda. ¿Sí? Tengan en cuenta los signos, ¿ok? Bien, la velocidad final del carro 1, que se mueve hacia allá, y la velocidad final del carro 2, que se mueve hacia allá. ¿Sí? Bien. Igualmente con las de energía, acá como las velocidades están al cuadrado no les va a afectar. ¿Sí? Pero bueno, inicialmente teníamos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Esa era la única energía mecánica que teníamos al inicio, ¿sí? Por el carro 2 estaba quieto. La energía mecánica al final era la energía cinética del carro 1 y el carro 2, ¿sí? Un medio de la masa 1 por su velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa del carro 2 por su velocidad al cuadrado, ¿sí? Van a tener que verificar si se cumple que la energía mecánica en el inicio es igual al final, al igual que la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda con este? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Entonces, ahora sí vamos a realizar la tercera secuencia. La masa, ¿sí? Ahora se la vamos a agregar al carro 1. Por lo tanto, ahora sí, este va a tener 299,7 gramos y el carro 2 vuelve a tener los 201,1. ¿Sí? Ahora el carro 1 tiene mayor masa que el carro 2. Bien. Lo que debería pasar, bueno, como el carro 1 tiene mayor masa, va a tener mucha energía y se va a llevar puesto el carro 2. Por lo tanto, los dos deberían seguir en la misma trayectoria, ¿sí? Bien, eso es lo que deberíamos observar al ejecutar la experiencia. ¿Alguna duda? Básicamente lo mismo, solamente que ahora le agregamos más masa al carro. Bien. El tiempo de vuelo y la velocidad de todo este choque es igual a la distancia de alcance de la Bien. Vamos a repetir la experiencia. Así. Vamos a repetirla. Bien. Bien. Tenemos
La velocidad inicial del carro 1 es de 0,710 metros sobre segundo. 0,710. Bien. La velocidad final del carro 1 es de 0,145. 0,145. Y la velocidad final del carro 2 es de 0,830. 0,830. Bien. Nuevamente van a tener que analizar la energía mecánica en el estado inicial, final y la cantidad de movimiento en el estado inicial y final. Bien. Es el mismo análisis que acá, solamente que en este caso las velocidades son positivas finales, ¿sí? Mientras que acá era negativo. Sí. Y después hago lo mismo solamente. Llego hasta la relación de velocidades. Acá puedo decir que la velocidad Esta es la velocidad inicial. es igual a la distancia del alcance de la pelotita A y del seno del ángulo. Claro, primero pasa el carro 2. Sería ese. Y el último pasa el carro 1. ¿Sí? Es que fíjate que si fuera así como vos decís, si esta fuera la velocidad final del carro 1, cuando lo multiplicamos por la masa, no nos va a dar esto multiplicado por la masa. La energía, la cantidad de movimiento que tiene inicialmente el carro 1 es casi 300 gramos por 710. Y al final tenemos que tener la misma cantidad de movimiento. Si yo lo multiplico por esto voy a tener más cantidad de movimiento. Y por lo tanto esta debería ser la del carro 1 final y esta es la del carro 2. Bueno, cuando hagan los cálculos deberían más o menos llegar que la cantidad de movimiento y la energía mecánica se conserven. Bien. ¿Alguna duda con la experiencia? Esa era la experiencia número 1, choque elástico. Si no tienen ninguna duda, vamos a pasar a la experiencia número 2, ¿sí? En la cual lo que vamos a hacer es agregarle acá un pequeño punzón y acá un cartucho con plastilina, ¿sí? De manera que, a ver, vamos a quitarle las horquillas con bandas elásticas y agregarle un punzón, ¿sí? Y acá, esto es básicamente es una cavidad que tiene plastilina, ¿sí? Por lo tanto, cuando el carro 1 quiera chocar con el carro 2, el choque que se va a dar es choque plástico, ¿sí? En un choque plástico, debido a las deformaciones que se da en el choque, la cantidad de movimiento no se conserva. No, era la energía mecánica no se conserva. La cantidad de movimiento sí se conserva porque si analizamos solamente el sistema, no hay ninguna fuerza externa que está actuando en el sistema, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de movimiento, que es la derivada de la fuerza con respecto al tiempo, si no me equivoco, eso debería ser cero, ¿sí? Porque no hay ninguna fuerza actuando en nuestro sistema, que son los dos carros. Sin embargo, la deformación de la plastilina absorbe energía, ¿sí? La deformación de los cuerpos absorben energía, por lo tanto la energía se va a estar disipando en forma de calor, de ruido, de vibraciones, ¿sí? Por lo tanto, la energía mecánica inicial no debería ser mayor, no debería ser igual a la energía mecánica final, ¿sí? Sino debería ser que al inicio tenemos más energía que al final. ¿Se entendió más o menos? Vamos a medir la masa del carro 1, 199,8. 199,8 gramos
antes del choque al cuadrado, Y vamos a medir después del la masa del carro velocidad de después del choque al cuadrado. Pero esto, del carro 2, 201,5. la distancia de alcance de la pelotita cuando no Más o menos el tiempo de uno, andan en los mismos valores. Por lo tanto, que a esto también inicialmente la cantidad de movimiento va a estar dada por el carro 1, ¿no? La cantidad de movimiento inicial, porque el carro 2 va a estar detenido. Por lo tanto, el producto de su masa, que es 199,8 por la velocidad que lleva, va a ser igual a la cantidad de movimiento final, que va, al final van a estar los dos carros. Vamos a sacar la veleta esa. Vamos a sacarle la veleta para no confundir en las mediciones del sensor. Entonces, si se conservó la energía, Vamos a anotar la nueva masa. esta distancia de cero, 189,2 gramos. Bien. Entonces el carro 2 va a estar quieto, van a chocar y se van a empezar a mover como un solo cuerpo, ¿sí? Y cuando pase por el sensor 2 vamos a determinar la velocidad, ¿sí? Del carro 1, que va a ser igual a la del carro 2, es la velocidad del conjunto, ¿sí? ¿Eso lo ven? Bien. entonces, si se conservó, repaso general, si se conservó la cantidad de Bien. movimiento, Vamos a empezar entonces. se tiene que cumplir esta velocidad. Como las masas son relativamente iguales, Si se conserva la cantidad de la velocidad final debería ser aproximadamente la mitad, ¿no? Porque más o menos la masa al final se duplica casi, ¿sí? Como la masa se duplica, la velocidad se debería si se dividir. conservó además la energía, Bien. también le agregamos theta A más theta B tiene que ser Vamos a anotar la velocidad inicial del carro 1, ¿sí? Es de 0,604. 0,604 metros sobre segundo. Y la velocidad final del conjunto es de 0,281. 0,281. Bien, aproximadamente la mitad, ¿sí? Porque las masas, si bien no son exactamente iguales, pero bueno, si hubiesen sido iguales, acá se tendría que haber dado 300, ¿sí? 0,300. Bien, sin embargo, cuando vayan a hacer cantidad de movimiento y vayan a realizar los errores, se van a encontrar con unos errores iguales a los que tenían acá, ¿sí? Porque debería conservarse más o menos 5 o 7% de error. Sin embargo, en la energía mecánica no se sorprenda si les da 40, 50% de error, porque en definitiva no se conserva, ¿sí? Entonces es de esperarse que dé un error grande. Bien, ¿se entendió eso? Bien. Entonces con estos datos ya pueden realizar la experiencia del choque plástico, ¿sí? El equipamiento, como pudieron observar, es similar. Le quitamos las horquillas con bandas elásticas y agregamos al carro 1 le agregamos un punzón y al carro 2 un capuchón con plastilina, ¿sí? Después, bueno, tenemos los sensores, la interfaz LX Explorer, el software Capstone, ¿sí? La turbina, el riel. Eso, bueno, podemos explicar cuando tiene que detallar el esquema del equipamiento, la descripción. ¿Sí? Y como pueden observar, en el caso final los dos carros se terminaban moviendo en conjunto. Bien, este concepto lo tenemos que tener fresco porque lo vamos a usar mucho para la experiencia número 4, ¿sí? Que es péndulo balístico. Bien, antes de salir de acá, ¿alguna duda con esta experiencia? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, recuerden, nosotros estamos diciendo acá energía potencial gravitatoria igual a C. ¿Sí?
Por eso es que descartamos la energía potencial gravitatoria en el análisis de energía mecánica. ¿Sí? Bien. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a la experiencia número 4, ¿sí? Que es la de péndulo barístico. En este caso, nuestro objeto de estudio va a ser un proyectil, ¿sí? Es una esfera de acero, ¿sí? A la cual la vamos a incrustar en un cañón, un lanzaproyectil, ¿sí? Tenemos la esfera, ¿sí? Que va a estar comprimida en un resorte, la vamos a comprimir, la vamos a meter en el cañón, comprimir, y por medio de un gatillo vamos a liberar la energía del resorte para que se transfiera a la esfera. La esfera va a salir impulsada con una cierta velocidad, una velocidad P, que no conocemos y es básicamente nuestra incógnita que queremos hallar, ¿sí? Ese proyectil se va a encontrar con un péndulo, ¿sí? Básicamente tenemos el cuerpo del péndulo tiene un capuchón que absorbe la esfera, ¿sí? Y queda incrustada en él, ¿sí? Fíjense que queda incrustada, yo la libero por un mecanismo y la puedo soltar. Pero bueno, cuando choca con el péndulo queda incrustada. ¿Qué significa esto? Que los dos cuerpos se empiezan a mover en conjunto, ¿sí? Ahí lo que vamos a tener es un choque plástico, ¿sí? Teníamos inicialmente la esfera que se estaba moviendo con una cierta velocidad, choca con el péndulo y se empiezan a mover en conjunto. Para resolver esta experiencia, es importante separar o dividir en etapas todo el movimiento que tuvo el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a considerar como primera instancia el momento en el cual la esfera salía del cañón, ¿sí? Con una cierta velocidad, ¿sí? Esa esfera tenía una cierta cantidad de movimiento, P sub 1, ¿sí? Y en el instante 2 va a ser el instante del choque, ¿sí? Es el instante en el que chocan y salen los dos en conjunto, ¿sí? La masa de la esfera más la masa del péndulo, ¿sí? Van a seguir moviéndose en conjunto con una determinada velocidad, ¿sí? Bien. Debido al impacto, toda la energía del cuerpo se va a estar liberando, ¿sí? Toda esa energía cinética que va a tener en este momento, ahí va a tener puramente energía cinética, porque si se fijan, nosotros fijamos la energía potencial gravitatoria igual a 0 justo en el eje de movimiento de la esfera, ¿sí? Por lo tanto, en este momento, si analizamos la energía mecánica, solamente vamos a tener energía cinética. Toda esa energía se va a ir convirtiendo en energía potencial gravitatoria, ¿sí? Toda esa energía cinética se va a ir convirtiendo en energía potencial gravitatoria hasta que el péndulo ya no sube más, ¿sí? De ahí empieza a bajar. Entonces, en el momento en el que el péndulo deja de subir, ese va a ser nuestro tercer instante. Si pueden observar, en este instante toda la energía cinética que tenía al inicio se convirtió en energía potencial gravitatoria, ¿sí? Bien, vamos a realizar un disparo. Bien, vamos a realizar un disparo para que puedan observar qué es lo que va a pasar. Yo con el gatillo voy a liberar el resorte. Toda la energía potencial elástica que tiene el resorte se transfiere a la esfera con una determinada energía cinética. Esa esfera va a chocar con el péndulo y se van a mover en conjunto, y toda la energía cinética que tiene el conjunto de la esfera y el péndulo se va a transferir al final en una energía potencial gravitatoria, ¿sí? Ahí yo voy a disparar. Básicamente eso es lo que pasa. Ahora, nosotros tenemos el instante 3, ¿sí?
para poder tener una medición en ese instante, si se fijan, acá arriba tenemos un transportador, ¿sí? Con un pequeño testigo, ¿sí? Que se va a estar moviendo en conjunto con el péndulo, ¿sí? Y el péndulo, cuando alcance su altura máxima, va a descender y el testigo va a quedar fijo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poder medir el ángulo máximo, tita máximo. Este ángulo, ¿sí? Ese ángulo tita máximo va a ser el ángulo en el instante 3, ¿sí? Donde tenemos solamente energía potencial gravitatoria. Bueno, ¿alguna duda con el equipamiento? ¿Cómo se llama la parte que es como un eje? ¿Se podría decirle parte de la base? Donde está fijado el péndulo y todo. ¿Este? Sí, todo. Este es la parte del pivote, ¿sí? Pero No, tenemos el péndulo que está, el brazo, la varilla. está pegado, digamos, al transportador. ¿Esto? Sí, el metal ese, ¿cómo lo llamamos? Este llámenlo un testigo. No, el testigo no, el metal El que lo corre. está pegado al transportador. ¿El que corre el testigo? El metal donde está todo esto. Eso. Todo esto. Ah, esta es cualquiera. ¿Qué le importa el eso? soporte del cañón. Soporte que- Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a analizar un poco el sistema, ¿sí? Entonces, tenemos tres etapas, 1, 2 y 3. La etapa 1 es donde la esfera sale disparada con una cierta velocidad. Esa es la velocidad que a nosotros nos interesa conocer, ¿sí? Entonces, podemos decir que en ese momento tenemos una energía cinética que es igual a un medio de la masa de la esfera por la velocidad de la esfera al cuadrado, y tenemos una cierta cantidad de movimiento, ¿sí? Que va a ser la masa de la esfera por la velocidad que lleva la esfera. Todos esos datos tenemos en el instante 1. En el instante 2, ¿sí? Que acá va a ser donde vamos a tener incrustado la esfera, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de movimiento va a ser la masa de la esfera, y acá les voy a poner m sub e para que no se equivoquen de las masas, ¿sí? Más m mayúscula, que es la masa de todo el conjunto del péndulo, ¿sí? Estos datos los tienen acá. La longitud del péndulo, esta longitud L, ¿sí? Es de 30,0 centímetros. La masa de la esfera es de 64,3 gramos. La masa del conjunto del péndulo, ¿sí? Es de 142,0 gramos, ¿sí? Y bueno, en el instante 2, que va a ser justo después del choque, vamos a tener una cantidad de movimiento que va a ser la suma de las dos masas, porque ahora se están moviendo como un solo cuerpo, ¿sí? Multiplicado por la velocidad, ¿sí? Y la energía mecánica es un medio de la masa del conjunto por la velocidad al cuadrado, ¿sí? En el instante 3, la cantidad de movimiento va a ser 0, ¿sí? Porque si recuerdan, la velocidad en la altura máxima es 0, ¿sí? Ahí el péndulo se frena y empieza a caer, ¿sí? El conjunto del péndulo con la esfera. Por lo tanto, la cantidad de movimiento va a ser 0 y la energía mecánica en ese punto va a ser puramente energía potencial gravitatoria, es decir, la masa de la esfera más la masa del péndulo por la gravedad por la altura, ¿sí? Estas son todas las ecuaciones que tenemos en cada instante, ¿sí? Ahora vamos a trabajar entre dos etapas, ¿sí? Para poder plantear las ecuaciones que nos van a permitir hallar la velocidad con la que sale disparada el proyectil, ¿sí? Entonces, si analizamos en el instante 1 y 2, ¿sí? Lo que vamos a tener es que no hay ninguna fuerza externa, ¿sí? Actuando entre ese instante, el instante 1 y 2, no hay ninguna fuerza externa, por lo tanto, cantidad de movimiento, ¿sí? Se conserva, pero como es un choque plástico, si recuerdan, en un choque plástico la energía mecánica no se conserva, ¿sí? Por lo tanto,
entre la etapa 1 y 2 no podemos plantear conservación de energía mecánica, ¿sí? Porque ahí sería un error conceptual. Únicamente podemos plantear conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Porque no hay ninguna fuerza externa. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final, que si estamos analizando etapa 1 o 2 sería cantidad de movimiento en el instante 1 y cantidad de movimiento en el instante 2. ¿Sí? Eso es lo que habíamos planteado acá, por lo tanto tenemos la primera ecuación. Bien, después el conjunto del proyectil con el péndulo sale disparado con una cierta energía cinética, ¿sí? Y al final llega con energía potencial del péndulo. Pero vamos a analizar cantidad de movimiento. Bueno, acá como tenemos fuerzas externas, ¿sí? Que es el peso, ¿sí? El peso que tiene en nuestro sistema actúa en este movimiento, ¿sí? Por lo tanto, al haber una fuerza externa, la cantidad de movimiento no se conserva. Así que entre instantes 2 y 3, cantidad de movimiento no se conserva. Por lo tanto, no podemos usar esa expresión. Sin embargo, el peso, ¿sí? La gravedad, es una fuerza conservativa. Es decir, la energía se conserva. Por lo tanto, la energía mecánica en el instante 2 tiene que ser igual al instante 3. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Básicamente porque si bien está actuando el peso, ¿sí? Que es una fuerza externa, y la cantidad de movimiento no se conserva, sin embargo, ese peso es una fuerza conservativa. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, energía mecánica en el instante 2, habíamos analizado que era solamente energía cinética, tiene que ser igual a la energía mecánica en el instante 3, que habíamos dicho que era energía potencial gravitatoria. De ahí tiene la segunda ecuación. Ahora fíjense, vamos a trabajar un poco en esta porque nos aparece la altura h. Bien, nosotros tenemos que cuando el péndulo, ¿sí? El conjunto del péndulo con el proyectil están en el punto más bajo, ¿sí? Ahí tenemos que desde el punto de pivot, el 0, ese punto, desde acá hasta donde está el péndulo y el proyectil, tenemos una longitud L. ¿Sí? Esa longitud L es de 30,0 centímetros. Ahora, esa misma longitud es la que tenemos acá. ¿Sí? Es esta, sigue siendo L, ¿no? Pero bien, si nosotros logramos descomponer esta longitud L en función del ángulo θ, esta parte que tenemos acá, ¿sí? Esa parte, que es esto que tenemos acá, es L por el coseno de θ. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Esta longitud descompuesta en esta, ¿sí? Es el cateto adyacente del ángulo θ, sería L por la hipotenusa, o sea, la hipotenusa por el coseno de θ, ¿sí? Que la hipotenusa es L. Por lo tanto, esta parte es L por el coseno de θ. Pero a nosotros nos interesa hallar esto, ¿sí? Que es la altura desde nuestro sistema de referencia de energía potencial gravitatoria igual a 0, ¿sí? Es decir, H es igual a 0 en este punto, ¿no? Esa es nuestra referencia, H de referencia. Bien, entonces desde acá hasta acá, ¿qué tenemos? Y la longitud L menos esto que hallamos acá, ¿sí? Esto sería todo esto menos esto, ¿sí? Sería esa altura H. Por lo tanto tenemos L menos L por el coseno de θ. Eso es H, ¿no? Si sacamos factor común L, nos queda que H es igual a L por 1 menos el coseno de θ. Bien, de esa forma van a tener H, la altura final, ¿sí? La gravedad, las masas ya la conocen, por lo tanto acá van a poder hallar la velocidad con la que termina saliendo el conjunto del proyectil con la esfera.
Y esa velocidad nos va a servir para hallar la velocidad final del proyectil. La velocidad inicial del proyectil. ¿Alguna duda? No, sí. Necesitamos los 3 titas para sacar el tita promedio. Eso lo vamos a hacer ahora. Bien. Voy a poner en reposo nuestro péndulo. Bien, lo que vamos a hacer es 3 disparos, ¿sí? Vamos a anotar 3 ángulos tita y ustedes van a tener que hallar el promedio y ese es el valor que van a usar. Bien, vamos a hacer el primer disparo. Bien. El primer ángulo nos dio 46,5 grados, ¿sí? Vamos a repetir el disparo. Y 45,6. Bien. Ahí tienen los ángulos. Cuando tengan que hacer el promedio van a tener que sumar los 3 ángulos. Fíjense que se les va a agregar una cifra. Ténganlo en cuenta para hacer el análisis. Bueno, eso sería todo.